En el vídeo tutorial de hoy vamos a ver cuál es la mejor cámara de acción POV para mis necesidades, que no tienen por qué ser las tuyas, cuando después de la intro. Correcto, amigos, la idea de este vídeo es el poder deciros cuál es la mejor cámara de acción POV para mis necesidades, y eso es muy importante y lo pongo en mayúsculas. Antes de empezar con el vídeo, sí que quiero deciros y dejar absolutamente claro a modo de disclaimer que no tiene absolutamente ningún tipo de sponsorización. Ni los señores de Insta360 ni Juan Ramón GoPro saben que estoy haciendo este vídeo. Simplemente la maravillosa gente de Fotoruano me enviaron hace 3 o 4 días esta Insta360 para que la probara, porque les dije que estaba muy interesado en cambiar la GoPro por esta Insta360, que trae unas novedades y un concepto bastante revolucionario. Bien, también tengo que deciros que no voy a entrar en especificaciones súper técnicas, no voy a ir al píxel, no voy a hablaros de tamaños ni de nada, porque lo que quiero es que sepáis un poquito cómo funcionan, sacar la cámara del bolsillo y empezar a disparar sin entrar a análisis muy técnicos, que para eso ya hay un montón de canales y seguramente hayáis visto 1000 reviews. No hay muchas de este módulo de 1 pulgada y ahora os contaré en qué consiste eso de los módulos. Concepto de la GoPro. No creo que necesite presentación alguna, construida en una sola pieza, es un auténtico tanque. Desde esta última versión no tiene carcasa externa, podemos utilizar estos ganchitos para ponerlo donde queramos, funciona muy bien, sabes que es una apuesta segura, pero en enero salió la Insta360, que siguiendo esa misma idea de una cámara de acción POV pequeñita para llevarla en el bolsillo, surgió con un concepto un poquito más revolucionario, porque tiene ese sistema de módulos en el que nos indican que podemos tener como 3 cámaras en una cámara 360 para grabar esas imágenes tan espectaculares 360 grados, un módulo 4K que lo podemos meter y tendríamos prácticamente como una GoPro, el equivalente, y el esperadísimo módulo de 1 pulgada con la lente Leica que tenemos aquí, que nos tiene que dar una calidad de imagen muy superior en bajas condiciones lumínicas, con altos rangos dinámicos, porque el tamaño del sensor es mucho más grande que el de la GoPro. Este módulo ha llegado hace muy poquito, podemos intercambiar los módulos, podemos intercambiar las baterías, y como os digo, más que entrar en detalles y en contaros muchas historias, lo que creo que es lo mejor es que cojamos ambas cámaras, vayamos a la calle y probemos un poquito las cosas que más nos interesan, que es la calidad de imagen en luz diurna, la calidad de imagen en condiciones de baja luz y sobre todo la estabilización y un poquito el audio, que es para lo que personalmente yo utilizo la cámara. Así que vamos a coger las cámaras, vamos a la calle y vamos a probarlas. Y ahora, si quiero grabar más o menos con la configuración con la que siempre lo hago, que es a 4K y 24 frames por segundo, así es como yo blogueo, cojo la cámara, la saco del bolsillo y me la pongo a esta distancia más o menos. Esto me sirve también para comprobar la calidad del audio. Aquí a la izquierda tenemos la One R, este es el audio de la One R, no sé qué tal se estará escuchando. Aquí a la derecha tenemos la GoPro, este es el audio de la GoPro, no sé qué tal se estará escuchando, pero lo mejor es hablar de manera habitual. Por ejemplo, esos dos amigos que le dice uno al otro, dice, oye Manolo, dice que tengo ahora dudas, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Y dice, no, se dice fuese, se dice fuese. Dice, hostia, pues súbete la bragueta que tienes un huevo fuese. ¿Qué tal? Está bien, lo siento. 4K, 24 frames. Esta habitación está totalmente a oscuras ahora mismo. Habitación con luz intermedia. Menos de esto no creo que haga nunca, con menos luz que esto. Muy oscuro, ya esto es una zona bastante oscura. Zona con mucha oscuridad. Habitación totalmente a oscuras. Y una habitación con unas condiciones de luz bastante bajas. Yo aquí no grabo, normalmente, si no enciendo los focos. Prueba a 4K, 24 frames de rango dinámico. Una prueba complicada. Venimos por aquí, condiciones normales de luz y de repente... Estamos aquí en oscuridad.
rango dinámico. Misma prueba de rango dinámico en 4K 24 frames y en modo plano en ambas. Ahora mismo estamos grabando en 4K 60 frames por segundo y va a ser un poquito Prueba de estabilización según voy hablando. Lo típico que puedes ir corriendo y ahora mismo estoy corriendo. una prueba de estabilización, corriendo con las dos, saltando, estoy saltando bastante, me puedo pegar una hostia. Cuidado, vamos corriendo. Subimos la cuesta. Subimos. Ya te digo, 4K 60 frames por segundo. No sé qué tal se estará escuchando. Podemos venir por aquí. Volvemos a venir. Bueno, hemos hecho 5 o 6 pruebas, por lo menos la primera, ese vlog diurno en el que hemos podido comparar un poquito la calidad del archivo, la nitidez, y yo creo que están bastante similares. Se nota bastante los colores, que son mucho menos contrastados en el caso de la Insta, menos saturados, bastante más planitos, que eso va a ser tendencia a lo largo de todo el análisis. La GoPro son colores mucho más cañeros, depende de si os gustan una cosa u otra, y a la hora de si vas a hacer más o menos corrección del color, pues te vendrá mejor unos u otros. Recordad que cada una de las cámaras tiene dos modos: un modo muy plano, un modo log en la Insta que va muy bien para hacer gradación de color, y luego el modo de color, que es un archivo que prácticamente ya no tendrías que hacer absolutamente nada. Pero ya os digo que en cuanto a la nitidez y a la calidad del archivo, no he notado una superioridad en el caso de la Insta, incluso rescalando el archivo al 100%, las dos se han comportado bastante bien, y yo no sabría decir cuál es cuál si no fuera por los colores. Sí que es importante que la GoPro tiene bastante más campo visual, eso a lo largo de todas las pruebas se ha visto. Para bloguear no es significativo, porque cuando estás blogueando tampoco te hace falta tener un campo, un super view. Ahora, si vas a hacer tomas de acción, sí que puede que prefieras tener ese campo, pero ya os digo que para bloguear no hay gran diferencia entre ninguna de las dos cámaras. Hemos comprobado también el audio. A priori parece que el audio de la Insta es como más claro, suena un poquito más enlatado, por así decirlo. El de la GoPro suena bastante más acolchado, como si estuviera rebotando contra algo. Tiene menos ganancia, básicamente es lo que está ocurriendo. Aparentemente para bloguear creo que funcionaba bastante mejor el de la Insta, es el que he estado utilizando durante todo el vídeo, pero luego en vídeos posteriores sí que hemos visto que el audio de la GoPro era mucho más estable. Cuando estamos en tomas de acción con el viento que estaba dando, en la GoPro molestaba muy poquito, mientras que en la Insta el audio era muy molesto, también por esa ganancia mayor que tiene.
Cuando nos hemos ido a interiores, ahí sí que Kling, ganadora absoluta. La Insta era absolutamente esperable, pero ese sensor de 1 pulgada hace que las tomas en condiciones de baja luz tengan bastante menos ruido y sobre todo la nitidez sea bastante mayor, con menos efecto acuarela, que al final lo que hace es intentar eliminar el ruido y está pues dejando ese efecto que, bueno, a algunos puede molestar y a otros puede que no les moleste tanto si no vas a grabar mucho en condiciones de baja luz. Pero indiscutiblemente la Insta es superior, como también es superior en las pruebas que hemos hecho de rango dinámico. Aquí la diferencia también era abismal. La GoPro tendía, en cuanto nos encontramos en una escena así un poquito complicada, con muchas altas luces y muchas sombras, la GoPro tendía enseguida a explotar, a reventar esas altas luces, las dejaba totalmente blancas, mientras que la Insta aguantaba bastante más, ya os digo, totalmente normal, teniendo un sensor más grande. Si encima nos íbamos a modo plano, no en modo color, en modo plano, la Insta, la diferencia era todavía mayor. El modo plano de la Insta es muy plano, el modo plano de la GoPro no es tan plano, es más plano que el modo color, pero no es tan plano. En el modo plano sí que se recupera bastantes pasos de rango dinámico, es más complicado quemar las altas luces, mientras que en la GoPro eso va a estar ahí. Problemas de ese modo plano, que es muy plano y vamos a tener que hacer corrección del color sí o sí, y no todo el mundo sabe cómo hacer corrección del color y no todo el mundo está preparado para hacer corrección del color. Es como los modos S-Log de las cámaras, que están ahí, es fenomenal usarlos, pero no todo el mundo tiene por qué usarlos, porque a veces acabas fastidiando el archivo si no sabes cómo trabajar ese archivo, que de por sí no te vale, tienes que tocarlo, mientras que el modo color no hace falta, ¿vale? Cuando hemos estado haciendo tomas un poquito más de acción, corriendo con el patinete, pasando por baches, que ya os digo que se movía bastante, hay que reconocer que las dos hacen un trabajo excepcional, es brutal la estabilización. Hace 4 o 5 generaciones no podíamos llegar a pensar que llegaran a tener esa estabilización, parece que estás disparando o grabando en un gimbal. Si me tuviera que quedar con alguna, las dos van muy bien, pero me quedaría con la estabilización de la GoPro. Me parece que funciona mejor en todas las situaciones y encima te permite tener un poquito más de campo de visión, con lo cual tú podrías incluso aumentar esa reducción del movimiento después, ya que en la Insta recorta bastante. Pero ya os digo, las dos funcionan muy bien, aunque esta funciona un poquito mejor. Si vas a hacer cámara lenta, sin duda la GoPro te va a dar un 100% más. Evidentemente puedes grabar a 1080p en 240 frames por segundo, mientras que con esta puedes grabar a 120 frames por segundo. Si vas a disparar siempre en 4K, las dos a 60. Esa diferencia entre 120 y 240 nos va a permitir hacer tomas lentas, como habéis visto, del 10% o del 20% en la Insta. Depende de lo que te interese, pero ahí está, y es una cámara lenta espectacular. 240 frames es una auténtica locura. Eso en cuanto a las pruebas que hemos ido viendo. Aparte de esas pruebas, hay más cositas que pueden llegar a ser muy importantes. Para empezar, el precio. Esta cámara creo que está en 500... A ver, que lo tengo por aquí. 599 euros ahora mismo. La GoPro ya se puede encontrar por cerca de 300, 330 euros. Imagino que esta empezará a bajar en breve, pero ahora mismo la diferencia es bastante grande. Otra cosa importante es en cuanto a construcción, lo que es la cámara. La GoPro, no hace falta que os diga nada, es un auténtico tanque, la puedes reventar contra la pared, que no tiene ningún problema. La Insta es sumergible, todo. La Insta a mí me da más sensación de fragilidad. El tema de la gran ventaja que tiene de que sea modular también es un inconveniente, porque son mucho más puntos de debilidad. Y una cosa que sí que es clave, en la GoPro no necesitas ningún tipo de carcasa externa, mientras que en la Insta sí que necesitamos esta carcasa, que bueno, es mucho más voluminosa, hace la cámara bastante más grande. Si te la vas a guardar en el bolsillo ya no te cabe tan bien. La lente es mucho más grande y da un poquito de miedo de que esté menos protegida esta lente Leica, que funciona muy bien, pero es bastante más grande. Al ser más grande, cuando tienes que quitar la carcasa te toca desenroscar esta lente, con lo cual bueno, es un poquito más engorroso. En ese tema sí que, en ese punto sí que es bastante superior la GoPro. Otro punto importante y que también gana bastante fácil la GoPro es el tema de la pantalla. La pantalla de la Insta me ha decepcionado muchísimo, la verdad. Estoy acostumbrado a la de la GoPro, que ocupa toda la pantalla, el táctil funciona bastante bien, y en la de la Insta es muy pequeña, es literalmente la mitad que la de la GoPro, que tampoco es que sea gigante, pero esto es la mitad, con lo cual si tienes dedos un poquito gordos, a la hora de tocar el táctil no responde nada bien, y la verdad es que es una de las grandes decepciones que me he llevado, a pesar de que puedes coger la pantalla, puedes darle la vuelta y puedes hacer como si fuera un poco cámara selfie. Creo que es menos útil de lo que parece, porque realmente en estas cámaras, es lo que os decía anteriormente, son tan angulares que no te hace falta tampoco especialmente ver exactamente qué es lo que estás grabando, porque sabes que siempre estás en escena. Pero bueno, que sepáis que con la Insta puedes darle la vuelta y poner una cámara selfie, que por cierto, podrían aprovechar, señores de GoPro, José Ramón GoPro, y ponga usted una cámara, en vez de esto que no vale para nada, ponga aquí una cámara pequeñita, ¿vale? Que seguro
que va a venir bastante bien. Cuando pones la cámara selfie aquí, otro de los problemas con los que me he encontrado es que la lente es tan grande que si pones aquí la cámara, cuando la pantalla, con el dedo no puedes meterte detrás de la lente, y hay algunos menús a los que cuesta bastante llegar si tienes un poco este tipo de dedos y cuesta bastante meterlo, con lo cual, entre que el táctil no es muy bueno, que la pantalla es muy mala y que cuando le das la vuelta la lente ocupa media pantalla, realmente es uno de los puntos, para mi gusto, más flacos de esta cámara. En cuanto a versatilidad, pues aquí sí que creo que la Insta es mucho más versátil, porque te permite con ese sistema modular pues tener básicamente la cámara de 360 grados, la de 1 pulgada si la necesitaras, y la cámara 4K, que sería la equivalente a esta. No veo mucho sentido entre tener esta y la 4K a la vez. Yo tendría esta, por ejemplo, y la 360 si fuera a trabajar en 360. Yo no trabajo en 360, con lo cual a mí me da igual, pero si tú en tu flujo de trabajo están los vídeos en 360 grados, sí que es bastante mejor el tener una cámara de este estilo, que simplemente cambiando el módulo te va a permitir pasar de una a otra relativamente fácil. Otra cosa que me ha llamado la atención es la velocidad de uso. Yo no sé si es porque el firmware es bastante reciente y todavía no está muy pulido, pero la velocidad es muy superior en la GoPro a la de la Insta. Simplemente encender la cámara tarda como 1 o 2 segundos más. Cada vez que pulsas el botón del rec tarda 1 o 2 segundos más. Cuando apagas el rec tarda 1 o 2 segundos más, que hay veces que no sabes si has apagado o no has apagado, con lo cual, bueno, es algo que gana bastante fácil, está mucho más pulida, lleva más tiempo en el mercado la GoPro. No sé si es algo que cambiarán o actualizarán con algún firmware más reciente. Y hablando de firmwares, y aquí viene el gran factor diferencial, para mi gusto, es el formato con el que nos otorgan cada una de las cámaras. Ambas graban los vídeos en H264 y H265 en ese códec, pero el contenedor en unos casos es MP4, como este que viene aquí, y en el de la Insta-One 3R no te aparece ningún MP4. Cuando abres tu carpeta te aparecen unos archivos que no, si no estás acostumbrado a trabajar con Insta, no sabes lo que son .insv. Esos archivos son los que siempre se ha trabajado en la Insta360 para trabajar en archivos con 360 grados, que tenías que llevarte al programa de Insta Studio y allí ya podías renderizar tu vídeo, editar el vídeo 360 como tú quisieras, moverte, etcétera. Problemas, que no estamos grabando en 360, estamos grabando exactamente como en la GoPro, en vídeo lineal, y esos vídeos .insv no los leen ni Premiere, ni DaVinci, ninguno de los editores de vídeo, sin tener que utilizar plugins y cosas externas. Con lo cual, cuando tú descargas tus vídeos en tu tarjeta de memoria a tu ordenador, no te vale con copiarlos y pegarlos en tu directorio donde luego vayas a editar los vídeos. Tienes que, ojo, pasar los .insv por el Insta360 Studio para que así tengas tu archivo MP4, con lo cual es un paso intermedio que, si tienes un archivo, no es un gran problema. Pero imagínate que tienes, yo que sé, 30, 40 archivos, que es muy habitual, o 100 o 200 archivos. Tienes que renderizar todos esos archivos en el Insta Studio, que tarda bastante. Yo tengo un ordenador muy potente, pero tarda bastante, y de esa manera ya tendrías tus MP4s. Para mí eso es un factor absolutamente diferencial. No sé si es que yo he sido incapaz de poner MP4. He estado buscando, dos compañeros más que la han tenido, no han sido capaces de ponerlo en MP4, y estoy convencido de que es algo que tiene que llegar, no sé si vía firmware o vía un manual de instrucciones en el cual te cuenten exactamente cómo se hace, pero sin MP4 yo personalmente no puedo trabajar con una cámara en la que me hace pasar por otro programa adicional. Un remedio podría ser renombrar los archivos. Esos .insv se pueden renombrar a MP4 y entonces ya te lo va a reconocer exactamente el programa. ¿Qué problema tienes? Que esos archivos renombrados, que es bastante rápido, aunque también hay que hacerlo, no están estabilizados, con lo cual no han pasado por el programa de Insta Studio y no tienen la estabilización incorporada, con lo cual es un archivo también prácticamente inútil, porque la diferencia entre la GoPro estabilizada y la Insta sin estabilizar es absolutamente abismal. Así que, amigos, el veredicto final, pues bueno, ya lo sabéis, imagino que lo estaréis intuyendo. Yo había pedido esta cámara con muchísima ilusión, era la cámara que quería para jubilar mi GoPro Hero 8, pero todos estos pequeños detallitos, incluyendo que esta cámara en baja luz tiene más rango dinámico, tiene un poquito más de calidad de imagen, tiene cosas mejores, pero en general me tengo que quedar con la GoPro Hero 8. A día de hoy la veo bastante más pulida para lo que yo hago, que no utilizo el 360 absolutamente para nada, funciona mucho mejor, y luego tenemos ese factor absolutamente diferencial de que esta cámara la conecto en el ordenador, me bajo los archivos y puedo empezar a editarlos sin tener que pasar por punto intermedio. Ya os digo que supongo que lo modificarán en algún momento, porque si no, esto está condenado al mayor de los fracasos, siendo una cámara con muy buena
muy buenas intenciones y con muy buenas ideas. Pero bueno, entre ellas os digo, la pantalla trasera, el formato, la velocidad, la cámara lenta, el precio, que vale casi el doble, creo que me quedo con mi GoPro Hero. Amigos de Fotorruano, voy a empaquetar esta maravillosa Insta360, que es una cámara espectacular, por cierto. La voy a empaquetar y os la envío de vuelta. Muchas gracias, amigos, como siempre. Como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos. Hola, ¿cómo se dice? Hola Juan, ¿cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Y dice, no, fuese. Y dice, pues súbete la bragueta, que tienes un huevo, fuese. Vaya mierda los archivos, sí, de SEU. Vaya tela. Bim.